Vamos a continuar con la parte 2 de tecnología de materiales, manufactura y enfriamiento en álabes de turbina. Ahora, en este video me voy a enfocar en lo que es el sistema de enfriamiento. En la parte uno vimos primero los requerimientos, los materiales, superradiaciones y los métodos de manufactura que encontramos tradicionalmente en los álabes de la turbina. Pero como vimos en ese video, las temperaturas de operación están muy por encima del punto de fusión de estas superradiaciones. Y es aquí donde entra el sistema de enfriamiento. Primero tenemos que el fenómeno de creep genera mayores esfuerzos axiales y por lo tanto conducirá a una falla prematura del material. Una regla general es que la vida útil del álave de la turbina se reduce a la mitad por cada aumento de 10 grados Celsius en la temperatura del metal. El TET viene siendo la temperatura de entrada a la turbina, ha aumentado de aproximadamente 780 grados Celsius en los orígenes de los motores a reacción, 1944, aproximadamente 1800 grados Celsius en el 2015. En la actualidad, seguramente ya estamos en los 1900 grados Celsius, muy cercano a los 2000. Esto se debe al uso de mejores materiales como el Inconel, así como el proceso de manufactura que va a resultar en una estructura monocristal con mejores propiedades de fluencia y fatiga. Sin embargo, esta solución por sí sola no es suficiente, ya que estas aleaciones por su alta densidad provocan un aumento de las tensiones axiales en la raíz del álave. Por lo tanto, más importante en este desarrollo ha sido la tecnología de canalización de aire frío del compresor. Y aquí lo estamos llamando aire frío, pero en la realidad el aire del compresor ya está a alta temperatura, pero es aire frío relativo con la alta temperatura que vamos a encontrar en los álabes, en el flujo que pasa por los álabes. El uso de estas técnicas de enfriamiento avanzadas y el uso de recubrimientos que vamos a ver en el siguiente video ha permitido aumentar aún más la temperatura de entrada en la turbina, más allá del punto de fusión de los materiales que están fabricados los álabes. Y en este gráfico se ilustra cómo ha ido evolucionando la, la temperatura de operación. Por ejemplo, en 1940, o primero, si nos enfocamos desde 1940 a 1960, podemos ver cómo la temperatura de operación, la temperatura de entrada a la turbina, pues básicamente estuvo limitada por la capacidad del material, por las propiedades del material, de tal manera que siempre nos encontramos en el límite o por debajo de, de las propiedades del material en cuanto a su punto de fusión. Esto corresponde cuando no tenemos un sistema de enfriamiento. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando incorporamos un sistema de enfriamiento a partir de 1960, la década de los 70? Bueno, en este caso, por ese sistema de enfriamiento, es que podemos tener una mayor temperatura de entrada a la turbina, que es muy superior al punto de fusión que nos ofrece el material. Y aquí nos encontramos también la evolución en cuanto al método de manufactura, la manufactura convencional, la manufactura direccional o bien la manufactura monocristalina. Pero de nuevo, por sí solo la manufactura no es suficiente para poder operar a mayores temperaturas. Es gracias a un sistema de enfriamiento que podemos estar por arriba del punto de fusión de estos materiales. ¿En qué consiste el sistema de enfriamiento? Bueno, tenemos aire del compresor y vamos a extraer de alguna etapa intermedia del compresor ese aire y lo vamos a desviar por medio de unos ductos internos
hasta llegar a las primeras etapas de la turbina. En esta imagen aquí tenemos el compresor, luego tenemos la cámara de combustión y a la salida de la cámara de combustión tenemos la turbina. Entonces desviamos aire del compresor para enviarlo a estas primeras etapas de la turbina. Por supuesto, no es deseable porque al final de cuentas, siempre que tomamos aire del compresor, pues es aire que no va a ser usado en el proceso de combustión. Pero de nuevo necesitamos este sistema para mantener una temperatura adecuada. Aquí a la salida de la cámara de combustión, el primer componente de la turbina que nos encontramos es lo que se conoce como el nozzle guide vanes, que es un componente estacionario. Este componente localizado a la entrada de la turbina y su función es dirigir el flujo de aire al ángulo correcto del rotor de la turbina. Estos álabes son los que ya van a estar en operación o es lo que encontraríamos después del nozzle guide vanes. Estos nozzle guide vanes de guía requieren de un sistema de enfriamiento por altas temperaturas y vamos a encontrar múltiples pasajes internos en estas primeras etapas. A más detalle, aquí podemos ver cómo llega el aire y se comienza a distribuir en estos pasajes internos. En un motor turbofan, tradicionalmente alrededor del 10% de aire comprimido se desvía para fines de enfriamiento en la turbina. Ya los motores modernos, estamos hablando de que se usa menos del 5%, y esto se debe a mejora tanto en los recubrimientos como en los materiales, que lo vamos a ver en el siguiente video. Además, algo a tener en cuenta es de que la temperatura en las primeras etapas de la turbina es la crítica, porque posteriormente, gradualmente, por los efectos de la velocidad relativa y la extracción de energía que vamos a tener desde las primeras etapas, pues eso va a provocar una caída en la temperatura. Entonces, lo crítico son las primeras etapas, como aquí se muestra. En los primeros días de la era del jet, el enfriamiento por convección se usaba ampliamente, donde aire comprimido del compresor fluye radialmente a través de ductos de enfriamiento en una dirección, desde la raíz del álave, por medio de estos ductos internos, hasta la punta, impulsado por las diferencias de presión y las mismas fuerzas axiales. Es decir, el álave que está girando, se aprovechan esas mismas fuerzas axiales, ese momentum, para permitir el movimiento del aire que llega del compresor, entra desde la raíz y sale en las puntas. Entonces pasa el aire por convección, es así que se mantiene una temperatura adecuada, evitando que lleguemos al punto de fusión. Las mejoras en la tecnología de fabricación moderna significan que ahora es posible crear un laberinto serpenteante de pasajes de enfriamiento dentro del álave, convirtiendo el sistema en un intercambiador de calor de múltiples flujos con mayores capacidades de enfriamiento. A lo que esto se refiere es de que no solamente vamos a tener flujo interno, como aquí lo encontramos, sino que ahora vamos a tener unos orificios, dos orificios que aquí se muestran. Entonces, parte del aire que llega al álave, vamos a poder pasar el aire al exterior. Entonces, aquí en el exterior vamos a tener como una película de enfriamiento. No solamente ya es aprovechar la convección interna, de manera que pasa el aire y, y desplaza las altas temperaturas, sino que aquí, por estos orificios, vamos a tener aire en la superficie del álave, generando como una película. En esta otra sección se aprecia mejor tanto los pasajes internos serpenteante para maximizar este proceso de convección, este proceso de, de básicamente intercambiador de calor, además con los orificios que nos van a llegar hasta la superficie.
Es a lo que se refiere el film cooling y lo vemos en esta otra imagen. Entonces, de color rojo tenemos la alta temperatura de los gases y aquí este orificio interno que llega a la superficie nos va a generar esta película de enfriamiento, de alguna manera protegiendo el metal base de las altas temperaturas. Las cavidades internas o estos orificios, de nuevo, los encontramos en las primeras etapas, no en todas las etapas de la turbina. Lo que nos importan es la primera, la segunda etapa, que son las críticas. Estas cavidades internas se fabrican en el mismo proceso de fundición para los orificios externos mecanizado por descarga eléctrica. Bien, de aquí se aprecia el proceso de manufactura para estos orificios externos. Y finalmente, en esta imagen se ilustra los pasajes internos, así como los orificios en esta sección, que nos va a resultar en una película externa de enfriamiento. Muy bien, entonces ya tenemos este sistema de enfriamiento. Lo último que nos falta son recubrimientos, y es lo que va a permitir poder operar dentro de una temperatura que maximice la eficiencia térmica del motor.